Hola, yo soy Yuritsi Garcés y en este video presentaré mi ensayo en el cual voy a hablar sobre cómo después de la Guerra de Independencia, tras una gran crisis tanto económica como política, México busca resolver una de las más difíciles problemáticas que presentaba en ese tiempo, que era establecer una forma de gobierno que fuera la más adecuada acorde a sus necesidades. Para que esto sucediera y que México fuera una nación independiente, tuvo que pasar por un largo proceso de conformación de Estado-nación, que es lo que veremos en este video, donde hubo una gran lucha entre dos grupos muy importantes en este periodo, que eran los conservadores y los liberales, y que ambos buscaban establecer una forma de gobierno. Por un lado, los conservadores buscaban imponer una monarquía, por lo que provocaron que fuentes externas intervinieran en el país, mientras que los liberales querían un gobierno federal, es decir, la formación de una república. Así que aquí explicaré los detalles más importantes que tuvieron que suceder para que el objetivo de los mexicanos de ser una nación independiente se lograra. Como toda nación que busca ser independiente, se tiene que pasar por procesos de transformación para poder salir adelante. Y este fue el caso de México, pues la formación del Estado-Nación fue una tarea muy difícil que se realizó durante el siglo XIX y principios del siglo XX, que vino finalizando en la Revolución de 1910. Con el fin de la Guerra de Independencia, en México ya no había instituciones virreinales, solo quedaron la Iglesia y el Ejército, las cuales se mantuvieron como las instituciones dominantes en este periodo. Esta guerra no generó ningún cambio en la sociedad cuya población se encontraba dividida en estratos sociales, incomunicada y aislada en diferentes regiones que conformaban el extenso territorio que poseía México. De acuerdo con la doctora Andrea Revueltas, en la Constitución del Estado Nacional Mexicano podemos distinguir las tres siguientes etapas, de las cuales nos enfocaremos solo en las primeras dos. La primera, de 1820 a 1840, es la consumación de la independencia al movimiento de la Reforma. La segunda, de 1840 a 1870, es de la Guerra de Reforma y la intervención francesa a la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y la tercera es de 1870 a 1910, que es de la República restaurada al Porfiriato. La primera parte es donde están presentes las propuestas y proyectos o prácticamente ensayos de ambos grupos, liberales y conservadores. Los conservadores querían una república centralista, totalmente contraria a la federalista. Esta propuesta estaba encabezada por el alto clero, los terratenientes y los militares. El ala centralista sostenía una organización política basada en la concentración del poder y las tareas administrativas en un órgano central, contrario a las ideas que tenían los liberales. Sectores medios quienes estaban convencidos de que el federalismo era la organización política que se necesitaba. Esta propuesta quería conservar los privilegios del ejército y del clero, lo que creaba muchos obstáculos para el desarrollo del capitalismo en México. Mientras existía una lucha entre pensamientos, Santa Anna aspiraba a la presidencia y en 1833 resultaron elegidos como presidente y vicepresidente Santa Anna y Valentín Gómez Farías. Esto permitió que en 1836 se firmara una nueva constitución llamada Las Siete Leyes, que sentó las bases jurídicas que permitieron el proyecto de los conservadores. Con todo esto, hacía sus esfuerzos México para ser reconocido como una nación independiente de las demás naciones. Sin embargo, Francia tardó en reconocerlo sino hasta 1830, por lo que México firmó tratados con Francia y en 1838 Francia hizo un reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses. También un pastelero francés pide una indemnización de 60,000 pesos en 1838, lo que dio inicio a la guerra que hoy conocemos como la Guerra de los Pasteles. En 1836, Texas se separa de México y se anexa a Estados Unidos por un descontento por parte de los colonos tejanos. Con todo esto, Estados Unidos invadió México en 1846 a través de 4 fuertes, también bloqueando los puertos mexicanos.
México pone fin a esta guerra firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde cedió los territorios de Alta California y Nuevo México, y posteriormente en 1853 Santa Anna vendió el territorio de la Mesilla. Durante este periodo también se presentó el proyecto liberal, dando inicio con la reforma de 1833. El doctor José María Luis Mora fue un reconocido precursor de estas leyes y su objetivo era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. En 1833 se dieron a conocer las reformas liberales que podían resumirse en tres grandes rubros: en materia educativa, en asuntos eclesiásticos y en materia de deuda. Segunda parte. Siguiendo con el proyecto liberal, se logró la Primera República Federal de 1846 a 1853, que se caracterizó por ser un espacio de tiempo donde hubo una gran estabilidad política, dando inicio con un decreto que restauró la Constitución de 1824. Pero los reclamos de la Iglesia y la presión de Estados Unidos dificultaron el logro de una estabilidad y superación de la bancarrota. La situación en México era difícil, la confrontación de dos proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. Por otro lado, los conservadores pedían el regreso de Santa Anna a la presidencia, lo cual se logró en 1853, del que ya habíamos hablado. La participación de un gran personaje, que es Benito Juárez, en la implementación de las leyes de reforma liberales fue muy importante, pues suprimió los fueros militares y eclesiásticos, pero la Iglesia quería mantener su hegemonía. Tras esta situación llegaron diferentes intervenciones extranjeras, como la guerra que hubo con Estados Unidos entre 1846 y 1853, donde el país vecino atacó por diferentes fuertes, bloqueando los puertos del Golfo y del Pacífico. Había también una gran desigualdad económica y política, y el 14 de septiembre de 1847 los invasores tomaron el Palacio Nacional, y finalmente el 2 de febrero de 1848 se firma los tratados de Guadalupe Hidalgo, que habíamos mencionado anteriormente. También existió una intervención por parte de Francia, lo que la causó fue que los conservadores querían un gobierno monárquico, ya que consideraban que el progreso económico debía estar apuntado por la Iglesia y por el ejército. Los conservadores querían un gobierno fuerte e interesaron al emperador francés Napoleón III en la instauración de un imperio en México. Y pues Francia tomó esto como una oportunidad, pues pensaban que una monarquía en México le permitiría bloquear a la expansión de su rival, que era Estados Unidos. El emperador francés convocó a España e Inglaterra para formar la Triple Alianza y reclamar el pago de la deuda por parte de México, y ante esto el presidente Juárez envió al ministro Manuel Doblado a negociar, y México se comprometió a reanudar el pago, por lo que España e Inglaterra decidieron retirarse, pero Francia decidió atacar en 1862 a México. El general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla el 4 y 5 de mayo en Puebla al ejército francés. Tras todo esto, en el mes de junio, el presidente Juárez se vio obligado a abandonar la presidencia, y pues el gobierno liberal se vio muy debilitado. Ante el triunfo del ejército francés, Napoleón III, junto con un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía ser ocupado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Finalmente, todo terminó el 19 de junio con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, dejando así el lugar, por el momento, a un gobierno federalista. En conclusión, hablar sobre la historia de México es relevante y muy interesante, al conocer todo lo que ocurrió desde la independencia para que se lograra una forma de gobierno adecuado. Yo considero que es importante conocer cada detalle sobre la historia de nuestro país para entender cómo es que el pasado
ha marcado nuestro presente y probablemente pueda afectar en nuestro futuro. Yo soy Yuritsi Garcés y esta es mi evidencia número 1 de México Contemporáneo. Gracias.